Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al webinar sobre principios, deberes, prohibiciones y responsabilidades de los servidores del Estado en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Quien les habla es Idalit Rojas Salinas, soy abogada de profesión, cuento con una maestría en ética global por la Universidad de Birmingham del Reino Unido. He hecho mi carrera laboral y profesional en diversas instituciones del Estado, entre ellas en migraciones, donde he trabajado procesos disciplinarios, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, trabajando para la Coordinación General de la Comisión, que ve la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y actualmente me desempeño como jefa del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo. Vamos a iniciar esta presentación ofreciendo algunos alcances sobre en qué consiste la función pública y quiénes ejercen función pública como cuestiones previas, para que después de tener claro quiénes están involucrados en la función pública y ejercen la función pública, podamos tratar cuáles son los principios, los deberes, prohibiciones que rigen el ejercicio del trabajo en el Estado y además cuáles son las responsabilidades que puede acarrear el incumplimiento de los deberes, de los principios o de las prohibiciones que mandan el marco legal vigente en nuestro país. Bueno, ¿en qué consiste la función pública? Estamos hablando de toda actividad temporal o permanente que sea remunerada u honoraria, que esté realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. De ahí pasamos a preguntarnos, entonces, a la luz de estos alcances, ¿quién ejerce función pública? Pues ejerce función pública toda aquella persona que desempeña actividades o funciones en nombre del Estado en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea nombrado, contratado, designado, de confianza o electo. Entonces, a partir de esta definición, estamos viendo que es funcionario público desde el presidente de la República hasta aquellos funcionarios que son electos, estamos refiriéndonos a los gobernadores regionales o a los alcaldes, ¿no? Pero también cuando estamos hablando de personal nombrado, estamos hablando de aquellas personas que trabajan bajo regímenes laborales como 276 o el régimen de la contratación administrativa de servicios, o bajo el régimen 728, ¿no? Y cuando dicen de confianza, estamos hablando de cargos directivos como jefes, directores, y también cuando hablamos de regímenes de contratación, también incluye a los locadores de servicios. A veces hay personas que dicen, he entrado a prestar un servicio para una municipalidad y me voy a cobrar por recibo por honorarios. Ahí nos estamos refiriendo a una orden de servicios, a un servicio de locador, y también bajo esta definición de función pública, también debería y tendría que regirse bajo los principios, deberes y prohibiciones de la función pública. Veamos entonces cuáles son esos principios, esos deberes y prohibiciones a los que nos estamos refiriendo. En principio podemos presentar como un marco general el Código de Ética en la Función Pública, que es el marco referencial para guiar el comportamiento en la función pública. Contiene un conjunto de orientaciones sobre cuál debe ser el correcto actuar en el ejercicio de la función pública. Estamos hablando de principios, de deberes y de prohibiciones. Cuando hablamos de principios, hay como 8 principios, 6 deberes, 5 prohibiciones que manda el Código de Ética en la Función Pública. Aquí en el PPT estamos presentando los principales, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del principio de respeto, de probidad, de eficiencia, idoneidad, veracidad. Cuando hablamos de deberes, estamos hablando de actuar con neutralidad, de transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado. Y cuando hablamos de prohibiciones, tenemos la prohibición de mantener intereses en conflicto, de obtener ventajas indebidas, de hacer mal uso de información privilegiada.
Estos alcances y el detalle, el contenido de estos principios, deberes y prohibiciones van a ser tratados con mayor profundidad cuando abordemos la sesión sobre el Código de Ética en el curso que estamos por estar sobre ética, integridad y anticorrupción. Pero más adelante vamos a presentar algunos ejemplos de los alcances de esas prescripciones del Código de Ética. Otro instrumento que resulta importante mencionar respecto del actuar y de los funcionarios cuando ejercen función pública es la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este instrumento fue emitido en septiembre del 2017, si más mal no recuerdo. Sí, el 14 de septiembre del 2017, ¿no? Y prácticamente ya lleva 2 años de publicada, representa el primer esfuerzo del Estado peruano por implementar, plantear una política pública nacional en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Anteriormente a esta política lo que existieron fueron 2 planes de lucha contra la corrupción, pero es distinto hablar de planes que de política, que es un instrumento de largo aliento, que concreta cuál es la visión, misión del Estado y cuál va a ser su derrotero para hacer frente a la lucha contra la corrupción y para fortalecer la integridad de los servidores y funcionarios públicos. Este instrumento ha traído consigo también un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción que fue emitido en abril del 2018. La política y el plan contienen un conjunto de instrumentos y de herramientas muy importantes y que involucran responsabilidades de parte de los funcionarios en el ejercicio de la función pública. Para comentar algunos alcances podemos mencionar la declaración jurada de intereses, que es una herramienta dirigida a prevenir conflictos de interés en la función pública y que recientemente, el pasado 28 de julio de este año, fue emitida una ley relacionada con esta temática y que señala de manera obligatoria el deber de funcionarios de alto rango, de confianza de todas las instituciones de los 3 niveles a nivel nacional del Estado peruano de declarar, realizar la declaración jurada de intereses. Esta herramienta está vigente desde hace 1 año y es obligatorio para los ministerios del Poder Ejecutivo, pero ahora, a partir del 28 de julio, se ha declarado la obligatoriedad de parte de todos los funcionarios y servidores. Entonces va a ser interesante poder tratar a lo largo del curso cuáles son los alcances de esta declaración jurada, qué tipo de información debo declarar, cuáles pueden ser las responsabilidades que me va a acarrear hacer una mala declaración, consignar información imprecisa, incorrecta o incluso falsa, ¿no? Son nuevas responsabilidades que se van a asumir a partir o en el marco de la política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Asimismo, a modo de ejemplo, también tenemos la política de regalos, cortesías y atenciones, ¿no? Que uno en el ejercicio de la función pública puede verse en situaciones en las que realiza o autoriza publicidad, merchandising de los trabajos que realiza la entidad pública y tiene que tener cuidado qué está permitido hacer y no hacer, dar o recibir, porque eso también puede acarrear responsabilidades. Todavía la política de regalos y cortesías y atenciones está en pleno proceso de regulación a cargo de la Secretaría de Integridad Pública, que es el ente rector responsable de la implementación de la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, pero dentro de muy pocos meses contaremos con una política nacional y también hay que informarse sobre esos alcances. Retornando un poco a los alcances relacionados con el Código de Ética en la Función Pública, acá les presento en un detalle de en qué consiste el principio de veracidad, ¿no? El principio de veracidad nos dice que todo servidor público debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se concreta este principio, no? Veamos un caso concreto, uno que ha sido de alcance nacional, de gran difusión, como es el caso de la congresista Yesenia Ponce, ¿no?
Todos sabemos que fue sometida a un proceso en la Comisión de Ética Parlamentaria por aparentemente haber pagado el monto de 10.000 soles para obtener certificados de estudios falsos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en el proceso de sustentación de su defensa consignó profesores y alumnos, entre comillas, fantasmas. Y al final terminó pues mintiendo en su hoja de vida al haber señalado que había terminado la secundaria completa. Ella fue suspendida por la Comisión de Ética por 120 días y como es de conocimiento público, ha sido planteado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ¿no? De esta parlamentaria. En este caso, pues ha habido una afectación al código de ética, sin lugar a duda, en el extremo del principio de veracidad. Pero este caso solo es un caso representativo, puesto que en el ámbito disciplinario, en muchas instituciones públicas, se han dado casos donde funcionarios, servidores han presentado información falsa o imprecisa, y después eso ha trascendido, ha llegado al conocimiento de la Secretaría Técnica de Proceso Disciplinario, y eso ha determinado en algunos casos la destitución del funcionario o servidor. Por eso es importante reflexionar sobre los alcances del principio, reflexionar sobre las consecuencias que uno puede tener a partir de un comportamiento incorrecto e indebido. Y el Código de Ética lo dice de manera clara, ¿no? Principio de veracidad. Todas nuestras actuaciones deben estar guiadas por ser lo más fiel al principio de realidad, ¿no? Señalar en todo momento, expresar lo que se ajusta a la realidad. Y eso se aplica no solo en la declaración que nosotros hacemos de nuestra hoja de vida, sino también en la información que como funcionarios públicos transmitimos a los ciudadanos cuando se acercan a nuestra institución y nos solicitan información sobre expedientes administrativos o sobre el estado de algún trámite o documentación. Siempre tenemos que regirnos por el principio de veracidad y señalar lo que corresponde, ¿no? Caso contrario, puede dar lugar a la apertura de un procedimiento disciplinario. Aquí tenemos, a modo de ejemplo, un deber del Código de Ética relacionado con el uso adecuado de los bienes del Estado, que nos señala que todo servidor público debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales han sido específicamente destinados. Aquí podemos comentar un caso de reciente data, prácticamente me parece que esto sucedió hace 2 semanas, o por lo menos hace 2 semanas trascendió a los medios de comunicación. Es el caso de una directora, docente también, que fue sorprendida, me parece en una región del norte, llevándose en una mochila 25 latas de leche y 10 bolsas de fideos del programa Caliguarda. Cuando esta funcionaria fue intervenida, señaló que ella se llevaba los alimentos a su casa porque ahí tomaba el desayuno, ¿no? Y en algún momento, en la entrevista que le hacen los periodistas, tal vez estaría nerviosa, lo mira el periodista y señala, pero ¿cuál es el problema? ¿No pueden compartir? ¿Por qué no comparten los alimentos, no? Algo que realmente genera bastante sorpresa, porque sí, ahí hay una afectación a los bienes del Estado. Se está dando un uso, un destino particular en perjuicio de los beneficiarios de este programa. Acá llama un poco la atención el hecho de que probablemente esta señora que de pronto desconoce las consecuencias legales de este hecho, no sabe que ahí está incurriendo en un delito y que eso le puede merecer la pena de cárcel efectiva. Pero más aún, probablemente esta funcionaria del Estado, docente, desconoce que para el caso de utilización de bienes del Estado que están destinados a programas sociales, la pena es más grave aún, ¿no? Entonces es un comportamiento bastante grave que ella lo traduce en ¿por qué no comparten algo que también podría serme de utilidad, ¿no? Que denota bastante desconocimiento
o por lo menos un comportamiento negligente del manejo de los bienes del Estado. Aquí les comento un alcance sobre una de las prohibiciones del Código de Ética, relacionado a obtener ventajas indebidas. Esta prohibición, obtener ventajas indebidas, es una prohibición, es parte de la definición del concepto de corrupción, ¿no? Que está referido no con todo aquel que busca obtener ventaja indebida para aprovechamiento propio de terceros, ¿no? Esta es una prescripción general y ayuda mucho para orientar el comportamiento de los empleados públicos. ¿Qué nos dice? Todo servidor público está prohibido de obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. Aquí les comparto un caso que fue identificado a partir de una supervisión de la Defensoría del Pueblo al penal, a un establecimiento penitenciario en la región de Ancash, ¿no? Es el caso de un médico del INPE que atendiendo a internos que se encuentran en una situación ya de por sí con privación de su libertad, una situación vulnerable, y además se encuentran enfermos, ¿y qué es lo que hizo? Requerían exámenes de laboratorio y prescribió órdenes derivándolos a un consultorio particular, en este caso presuntamente al consultorio de un familiar suyo, cuando estos internos, por su condición, tenían acceso al SIS y, por ende, estos exámenes eran gratuitos, no debían pagar por eso, ¿no? Entonces, ahí la Defensoría del Pueblo hizo una intervención, confirmó que el laboratorio estaba a nombre de un familiar directo de la funcionaria, confirmó que el hospital que recibía órdenes de laboratorio hacía tiempo no recibía órdenes, casualmente coincidiendo con la fecha en la que esta funcionaria ingresó a laborar al establecimiento penitenciario, ¿no? Y entonces, a partir de estos indicios, pues fue derivado al Instituto Nacional Penitenciario y también al Ministerio Público para que hagan la evaluación correspondiente. Ya durante clases haremos un análisis más profundo de si esto configura un delito o no, pero por lo menos este caso actualmente se encuentra en investigación a nivel disciplinario a cargo del INPE. Y bueno, todo está en el término de presuntos para no afectar derechos, está en investigación, ¿no? Entonces, a partir de estos pequeños casos donde hemos visto afectaciones a principios, a deberes o incumplimiento de no incurrir en prohibiciones, vamos a ver que eso acarrea consecuencias. De algún modo ya lo he ido comentando en estos casos que hemos ido presentando. Pero ¿qué tipo de responsabilidades puede acarrear no seguir este marco general que manda el Código de Ética, ¿no? Estamos hablando de responsabilidad administrativa disciplinaria, que les he comentado algunos alcances, de responsabilidad administrativa funcional, que ahora les mencionaré en más detalle, y responsabilidad penal. Y también responsabilidad civil, pero me he focalizado en estos momentos en estos tres ámbitos. Respecto de la responsabilidad administrativa disciplinaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todos aquellos comportamientos, nos estamos refiriendo a la incursión en las infracciones que se encuentran dispuestas en la Ley del Servicio Civil y su reglamento. La Ley del Servicio Civil prescribe un conjunto de deberes y de principios que hay que seguir a la luz del Código de Ética. Y también señala un conjunto de infracciones, ¿no? Cuando un funcionario incumple un deber, incumple estos principios o incurre en una de estas infracciones, es merecedor de la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. Acá les presento uno a modo de ejemplo, ¿no? Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros. Lo dice la Ley del Servicio Civil en su artículo 85. Acá les comento un caso también de reciente data, fue también así aproximadamente hace 2 semanas, que trascendió en los medios de comunicación locales en la región de Ica, un presunto tráfico y venta de puestos en el hospital regional y el hospital María del Socorro.
¿Qué es lo que señalan los medios de comunicación? Que la secretaria del director del Hospital Regional de Ica y su hermana habrían estado cobrando cupos de 4.000 soles para beneficiar a 4 personas en puestos de trabajo. Que había sido, ofrecieron 4.000 soles a 4 enfermeras para ser contratadas, y el compromiso es que a cambio de ese dinero iban a ser contratadas durante los 4 años de gestión del director del hospital. Pero al final lo que sucedió es que fueron contratadas por una orden de servicios y al mes fueron despedidas y no se les renovó ningún contrato, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ante el malestar generado por la estafa, entre comillas, de estas enfermeras, es que denunciaron el hecho, ¿no? Cuando se denuncia el hecho, surge a la luz pública que resulta que la hermana del director también trabajaba para el hospital, ¿no? Entonces, aquí vemos un caso de nepotismo, y también estamos viendo responsabilidad administrativa de quienes hayan indebidamente contratado a estas enfermeras en el supuesto que no hayan cumplido, por ejemplo, los requisitos. Pero adicionalmente está esta connotación de índole penal por el presunto cobro de una suma de dinero para beneficiarse, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de responsabilidad disciplinaria, pero también tenemos ahí una connotación penal que en su momento conversaremos a lo largo del curso, y que a pesar de que son términos jurídicos y para algunos, sobre todo los que no son legos en derecho y tienen otras especialidades, les puede sonar ajeno, pero resulta vital que estén familiarizados, porque en algún momento en el actuar de su función pública o de sus compañeros pueden ustedes advertir un comportamiento indebido o podrían, sin quererlo y por desconocimiento, incurrir en algunas acciones indebidas, ¿no? Que les puede malograr, manchar su hoja de vida. Veamos un casito de responsabilidad administrativa disciplinaria. De acuerdo al procedimiento administrativo sancionador y el régimen de infracciones dispuesto por la Contraloría General, constituye una infracción la contratación de personal fantasma, por ejemplo. Eso está dicho en sentido lato, pero la prescripción tiene una redacción jurídica más técnica, ¿no? Nos dice contratar bienes, servicios u obras sin proceso de selección, simulando su realización o de forma fraudulenta, ¿no? Eso lo señala el Reglamento de Infracciones y Sanciones del Sistema Nacional de Control en su artículo 6. Acá podemos comentar un caso que generó bastante indignación pública cuando en la gestión del exalcalde Félix Moreno, y que después fue gobernador y hoy se encuentra prófugo de la justicia, trascendió un caso detectado por la Contraloría en el que en el marco de una supervisión a obras, la auditoría a obras, identificó que 6 obras contaban con personal fantasma entre trabajadores y proveedores, ¿no? Haciendo un contraste de información, la Contraloría determinó que, por ejemplo, un general de la policía estaba en la lista figurando como un trabajador, un constructor civil, ¿no? Tenían el caso de una persona que vendía comida en la calle y que la habían presentado como una proveedora de comida, y así estábamos hablando de más de 1.000 trabajadores fantasmas y que generaron un perjuicio al Estado de más de 8 millones de soles, y el caso todavía se encuentra en proceso y en investigación, ¿no? Hasta 1.000 casos de trabajadores y proveedores fantasmas fueron identificadas en estas 6 obras auditadas por la Contraloría, generando este perjuicio de 8 millones de soles, y esto sucedió en el año 2009. Aquí aprovecho de hacer un breve paréntesis, que la responsabilidad administrativa funcional ha sido recientemente puesta en cuestión a partir de un fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que ha observado la forma como se ha regulado en la normativa las infracciones, ¿no? Porque las infracciones han sido colocadas de manera detallada en el reglamento y no así en la ley, que es la que habilita la facultad sancionadora de Contraloría, ¿no? Esto sí observado por lo del Tribunal Constitucional, ha habido incluso una aclaración emitida a Contraloría, pero lo que se espera es que esta observación formulada por el tribunal y que ha declarado la inconstitucionalidad del artículo que habilita la facultad sancionadora la facultad sancionadora de Contraloría,
estamos a la espera de que el Congreso pueda subsanar esto con una nueva ley que modifique esta situación, ¿no? Pero es un tema de técnica de regulación, no hay un cuestionamiento a la facultad sancionadora de la Contraloría. Así que por eso la transmito, porque esto en algún momento va a continuar y uno tiene que saber cuáles son aquellas infracciones en las que uno puede incurrir sin querer o por desconocimiento. Ahí debo mencionar que la responsabilidad administrativa funcional alcanza a los locadores de servicio, o sea, aquellos que son contratados con el Estado con órdenes de servicio. Y ese es un dato muy importante, porque a veces uno cree que porque está prestando un servicio concreto al Estado, no le alcanza ningún tipo de responsabilidad, porque es un ajeno, es externo y no es funcionario público. Pero en este caso hay responsabilidad, puede haber responsabilidad y uno tiene que conocer cuáles son esos alcances. Por último, para el caso de responsabilidad penal, comento el caso del congresista Michel Urtecho, que no sé si ustedes recordarán que hace algunos años, en el 2013, fue suspendido por el Congreso por 120, perdónenme, este dato es incorrecto, a ver. Es en el 2013 que fue desaforado del Congreso tras recortar entre el 2006 al 2013 sueldos, gratificaciones, bonificaciones y liquidaciones de 4 de sus trabajadores en el Parlamento, bajo la amenaza de despedirlos, ¿no? Este funcionario, o sea, Michel Urtecho, no fue probablemente consciente de las consecuencias que este acto iba a acarrear y probablemente no desconocía la trascendencia penal que tenía este acto de retener los sueldos, ¿no? Este acto, por ejemplo, configura el delito de concusión, que dice, ¿no? Todo aquel funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? El caso de Michel Urtecho sí fue bastante lamentable, y a propósito de eso, él era ingeniero químico, entonces ahí yo me queda la reflexión de preguntarme si de pronto fue consciente de la responsabilidad, del alcance y de las consecuencias de este acto, ¿no? Entonces, estos son así muy brevemente algunos de los alcances de cuáles son los principios, los deberes, las prohibiciones y las responsabilidades que puede acarrear el ejercicio de la función pública. A lo largo del curso de Ética Pública, Integridad y Anticorrupción, que iniciará este 9 de septiembre, vamos a poder ver en detalle mayores alcances y una serie de normativa que de algún modo se encuentra dispersa, que ha sido emitida con mayor intensidad en estos últimos años, por la importancia que el Estado peruano le está dando a la lucha contra la corrupción, y que como va tan rápido, pues el funcionario público en el día a día se pierde y no tiene muy presente estos alcances, ¿no? De ahí la relevancia de llevar un curso con estos alcances y conocer cuáles pueden ser esas consecuencias, estar muy informado y ejercer la función pública con tranquilidad, ¿no? Entonces los invitamos a sumarse a este curso. Es un curso de 32 horas académicas, son 8 sesiones, si mal no me equivoco, se va a dictar de lunes a miércoles, de 7 a 10 de la noche, ¿no? Asimismo, les aprovecho de comentarles que este webinar será colgado en el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para consulta, y bueno, muchísimas gracias por su participación. Preguntas. Los invito a que puedan formular preguntas. Bessie nos pregunta, sobre las prohibiciones, ¿qué nos puede decir sobre el acoso o las amenazas? Esa es una buena pregunta. Si bien es cierto, yo les he hablado de prohibiciones, estamos hablando del marco de ética pública, ¿no? En este caso, estamos hablando de hostigamiento sexual, ¿no? Esa es una infracción que está regulada en la Ley del Servicio Civil y su reglamento, e incluso hay una ley especial
que reglamenta cómo uno debe denunciar el hostigamiento sexual. Eso puede ameritar distintos tipos de sanciones, una amonestación, una multa, la suspensión en el ejercicio del cargo, incluso la destitución, dependiendo de la trascendencia y la gravedad de los hechos denunciados. Algo que puedo comentar es que en alguna de las charlas que daba sobre los alcances del Código de Ética, recuerdo en una entidad pública culminé mi presentación y se me acerca un funcionario, un joven servidor público, ¿no? Y me pregunta, doctora, una consulta, ¿esto del hostigamiento sexual también puede ser denunciado por un hombre también puede sufrir de hostigamiento sexual? Entonces sí, me llamó mucho la atención porque efectivamente a veces creo que tenemos mucho focalizado en que el hostigamiento sexual solo está dirigido a mujeres y no es así. También los hombres pueden ser pasibles de hostigamiento sexual y también tienen el derecho de presentarlo, de denunciarlo, ¿no? Y recibir medidas de protección laboral, de no ser despedidos por haber denunciado hostigamiento sexual, ¿no? Y después recuerdo que como unos minutos después se acercó como la secretaria general de esta entidad con mucha curiosidad para preguntarme qué me había consultado el joven que se me había acercado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Flavio Ausejo nos pregunta, en un municipio, ¿cuál sería la sugerencia concreta para promover la integridad en los funcionarios públicos? Sí, es una muy buena pregunta. Aprovecho de comentar que la Secretaría de Integridad Pública viene desarrollando un gran esfuerzo y desplegando sus energías a nivel nacional para promover la implementación de las herramientas de integridad que les había comentado en algún momento. Actualmente, la Secretaría de Integridad Pública, en coordinación con el Ministerio de Justicia, viene llevando adelante una caravana de la justicia, invocando, en este caso, a los gobernadores regionales y a las autoridades más relevantes de cada región, y que incluye incluso a los alcaldes, a suscribir un pacto por la integridad, donde hay un conjunto de compromisos concretos que se enmarcan en la Política Nacional de Integridad. ¿Cuáles son algunos de estos compromisos? Por ejemplo, promover el fortalecimiento de las comisiones regionales anticorrupción. ¿Qué son las comisiones regionales anticorrupción? Son los brazos operativos o los espacios de articulación para la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Es un espacio donde las principales autoridades deben reunirse, tener un plan de trabajo, tener un reglamento para su funcionamiento, sesionar con frecuencia, para un poco trasladar cuál es la problemática propia de su región, característica de su región, y poder tomar medidas para enfrentarlas de manera articulada. ¿Quiénes participan de este espacio? Como comentaba, el gobernador regional, el alcalde, pero también el titular del Poder Judicial allá, o sea, el presidente de la Corte Superior, el titular del Ministerio Público, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, sociedad civil y las instituciones representantes del sector privado, que son las empresas. Es un símil de lo que sucede en la instancia nacional, que es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿no? Entonces, este espacio es muy importante. Sin embargo, desde hace algún tiempo muchas comisiones regionales anticorrupción no han sesionado, otras no cuentan con planes regionales de integridad y lucha contra la corrupción, otras no cuentan con reglamento, y por eso está la Secretaría de Integridad Pública invocando a asumir ese compromiso. Aprovecho de comentar que hace poco, bueno, el día de hoy, la Defensoría del Pueblo ha publicado la segunda edición de Mapas de la Corrupción, que ha tenido como eje temático el estado de las comisiones regionales anticorrupción a nivel nacional. Es un espacio poco visibilizado, que la gente no lo tiene muy mapeado, y por eso vimos pertinente visibilizar cuál es la problemática que enfrentan estos espacios de articulación regional. Otra de las herramientas que están promoviendo la Secretaría de Integridad y que también aplica para los gobiernos locales es la implementación del modelo de integridad y la creación de oficinas de integridad. Es parte de lo que se plantea en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, implementar oficinas para llevar adelante los modelos de integridad en las instituciones del Estado.
¿Qué plantea el modelo de integridad? Un conjunto de medidas destinadas a prevenir riesgos de corrupción, a fortalecer la integridad pública. Tiene un eje relacionado con la capacitación de los funcionarios, la sensibilización sobre los alcances del código de ética. Tiene un espacio, esta oficina de integridad y el modelo de integridad plantea un canal de denuncias adecuado para canalizar las denuncias de los servidores, funcionarios y ciudadanos. Plantea un espacio para ofrecer asesoría a los funcionarios y servidores que se encuentran enfrentando conflictos de intereses, ¿no? Entonces, esa es otra medida que están impulsando la Secretaría de Integridad Pública en las regiones a partir del espacio de las comisiones regionales anticorrupción. Pero esto también se aplica para las comisiones locales anticorrupción que deben en principio ser implementadas por los alcaldes provinciales. Y ahí está otra medida que también la mencionamos en el PPT, es el de la declaración jurada de intereses, ¿no? Promover la declaración jurada de intereses, que es un sistema virtual, promover la creación de una oficina de integridad, implementar el modelo de integridad y fortalecer las comisiones regionales y locales anticorrupción son medidas que van a ayudar a operativizar la política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y fortalecer el eje preventivo que plantea la política junto al eje sancionador y que es el área que en los años anteriores no hemos estado focalizados como Estado y que, de acuerdo a la experiencia comparada, se ha demostrado que es un aspecto que no debemos descuidar y que en el corto plazo podemos tener buenos resultados si contamos con una asesoría adecuada de cuál debe ser nuestro comportamiento y tenemos un espacio donde poder transparentar cuáles son nuestros conflictos de intereses y cómo manejarlos, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué pasa si un funcionario de OSI no quiere tramitar una denuncia presentada? ¿A dónde se le puede denunciar? Sí, mira, en este tipo de casos, cuando hay un funcionario que se niega a cumplir con sus funciones, pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene competencia para recibir todas aquellas quejas relacionadas o denuncias relacionadas con hechos de corrupción donde las autoridades competentes no están cumpliendo con su rol. Nos ha pasado, bueno, ha pasado a nivel de Defensoría del Pueblo que se reciben muchas denuncias de corrupción bajo el entendido de que la Defensoría tiene mandato constitucional de atender estas denuncias, de hacer investigaciones, pero de acuerdo al mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo no hay competencia para investigar. Para eso están los órganos competentes, como el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, están las Secretarías Técnicas de Procesos Disciplinarios, que hay en todas las entidades del Estado en los 3 niveles, y también está la competencia de Contraloría para atender estas denuncias. Pero eso no significa que la Defensoría no tenga competencia. ¿En qué circunstancias tiene competencia? En circunstancias como la que se ha preguntado, cuando un ciudadano se acerca al órgano competente a presentar una denuncia y el funcionario se niega a atenderlo, ¿no? Giancarlo Ramírez pregunta, ¿cuál es el alcance de responsabilidad administrativa o penal para los servidores en la modalidad de locación de servicios? Ya, eso también es interesante. Lo que respecta a responsabilidad administrativa disciplinaria, los locadores de servicio no están comprendidos, porque la condición para ser sometido a un proceso disciplinario es que existe un vínculo laboral, y la locación de servicios es una modalidad de contratación que no involucra un vínculo laboral, ¿no? Pero si hablamos de la responsabilidad administrativa funcional, pues sí puede haber responsabilidad y la Contraloría tiene competencia para poder sancionar a los locadores de servicio. Y asimismo también, recientemente, hace algunos meses, no tengo la fecha clara, pero se habilitó la competencia de la Contraloría para poder procesar por responsabilidad funcional a los regidores y alcaldes, ¿no?, provinciales, y a los gobernadores. Así que hay que tener presente estos nuevos cambios normativos y saber a qué consecuencias puede ser uno sometido, ¿no? ¿Existe una metodología concreta para hacer que un proceso esté protegido frente a actos de corrupción? Perdóname, no terminé de completar.
en lo que respecta a responsabilidad penal, los locadores de servicio también pueden ser procesados a nivel penal por incurrir en comisión de delitos de corrupción de funcionarios, porque la definición que da el Código Penal de quién es funcionario público o no involucra a la modalidad de locación de servicios. Entonces también pueden ser supeditados a responsabilidad penal los locadores. La siguiente pregunta, perdón. ¿Existe una metodología concreta para hacer que un proceso esté protegido frente a actos de corrupción? Una metodología, perdón. Concreta para hacer que un proceso esté protegido frente a actos de corrupción. Ya, bueno, no es que haya una metodología, pero toda persona que está involucrado, está participando como denunciante o denunciado en un proceso judicial, por ejemplo, en el que advierte que un fiscal o un juez no están actuando en el marco de sus funciones, están afectando el debido procedimiento, hay una valoración grotesca donde, digamos, señalan que no hay delito y archivan cuando es evidente o hay suficiente prueba, pues la alternativa es presentar una queja contra el fiscal, contra el funcionario, a sus respectivos órganos disciplinarios. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, la Fiscalía Suprema de Control Interno y sus oficinas desconcentradas a nivel nacional. Hay un órgano que recibe estas quejas disciplinarias, y también en el caso del Poder Judicial, a la Oficina de Control de la Magistratura y sus órganos desconcentrados a nivel nacional. Toda corte a nivel nacional tiene un órgano desconcentrado que ve el desempeño funcional de magistrados y fiscales que están incurriendo en algún tipo de falta disciplinaria, ¿no? Aprovecho de comentar que Defensoría del Pueblo está por presentar en estos días un informe sobre los procesos disciplinarios y los procesos penales por delitos de corrupción seguidos contra jueces y fiscales a nivel nacional, y preguntarnos cómo está el desempeño del cuidado, del control disciplinario de jueces y fiscales a nivel nacional, y ahí hay algunos hallazgos interesantes. Es una investigación de índole estadístico, no hay un análisis de expedientes, pero que revela data bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, el promedio de fiscales a nivel nacional entre el 2015 y el 2018 ha sido de 5.500 fiscales a nivel nacional, y actualmente, bueno, en el 2018 se reportaron 6.500 aproximadamente fiscales. O sea, en 4 o 5 años han ingresado a laborar al Estado peruano 1.000 nuevos funcionarios para ejercer la función fiscal. De este porcentaje, de este grueso porcentaje, ¿tienen alguna idea de cuántos se encuentran procesados por delitos de corrupción? 50%, 10%, 100%, no. El 1% de fiscales y el 1% también de jueces se encuentran procesados por delitos de corrupción, ¿no? Desiderio Pecho nos pregunta, ¿qué responsabilidad tendría una jefa de OSI de una entidad? No quiere recibir ninguna documentación, efectúa correcciones con lápiz para posteriormente presentarle a su despacho. Sí, no, eso no está permitido. Todo ciudadano, funcionario que presente un escrito ante cualquier funcionario público, sea de OSI, de Contraloría o de la misma entidad, ese funcionario tiene el deber primero de recibir la denuncia en los términos como estén presentados. Si está mal dirigido a la persona, también tiene el deber de redireccionarlo a la autoridad competente. No le puede decir te lo devuelvo porque esto está a nombre de tal persona y él ya dejó de elaborar y el cargo lo ocupa tal otra persona. No, tiene que recibirlo. Pero además de eso, por lo menos en lo que respecta a procesos disciplinarios, cuando uno presenta una denuncia ante la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios de la entidad, de acuerdo al reglamento, tiene el deber el secretario técnico de informar al denunciante en el plazo de 30 días hábiles cuáles han sido las medidas que ha tomado a partir de esa denuncia. La ha archivado, ha abierto investigación preliminar, en qué etapa, cómo se encuentra la investigación, ¿no? En general, en términos generales, y al término de ese proceso informar a ese denunciante cuáles han sido los resultados de esa investigación
que se ha realizado, ¿no? Ese es un derecho que tienen los denunciantes y que es poco conocido, ¿no? Y que ayuda también a transparentar. Ojo, es importante también tomar en cuenta que los procesos disciplinarios, como también las investigaciones penales por delitos de corrupción, son reservados. El secretario técnico no les va a decir cuál es su estrategia de investigación, qué requerimientos ha pedido, no, pero por lo menos sí puede dar alcances de en qué etapa se encuentra ese proceso. Y al final señalar cómo concluyó. Una vez que esas investigaciones concluyen, sí puede ser de conocimiento público y por acceso a la información pueden pedir los resultados o incluso el expediente. Ania nos pregunta, ¿la OSI tiene auditorías programadas para las Fuerzas Armadas? La OSI tiene auditorías programadas para las Fuerzas Armadas. Todas las entidades del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, tienen una OSI y también deben programar auditorías. O sea, por regla, todas las OSIs presentan un plan de auditorías que van a realizar. O sea, sí las debe tener, ¿no? No sabría dar más alcances. Sí las debe tener y pueden solicitar por acceso a la información que les respondan y les absuelvan esa pregunta y les digan cuál es la programación que tienen, ¿no? Giancarlo Ramírez nos pregunta, ¿cree usted que es necesario políticas públicas de anticorrupción y por no decir la creación de un ente supervisor y fiscalizador para todos los órganos públicos? Sí, actualmente, como en algún momento mencioné, existe la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y respecto a su consulta hay un ente rector de la política que es responsable de la implementación. Me estoy refiriendo a la Secretaría de Integridad Pública, que es un órgano de línea que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y que es responsable de monitorear y de impulsar la implementación de esta política y del plan, ¿no? ¿A qué está aspirando o a qué se aspira en el marco de la implementación de la política? Y también siguiendo las recomendaciones de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se aspira a que cada entidad del Estado, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos, autónomos, cuenten con una oficina de integridad en sus entidades, al símil de una oficina de control interno como la Contraloría, y que estos funcionarios sean funcionarios independientes, que tengan dependencia funcional de la Secretaría de Integridad Pública y por ende puedan tener independencia para llevar adelante la tramitación de denuncias, trasladarlo adecuadamente y para garantizar la protección a los denunciantes de hechos de corrupción. Víctor nos pregunta, ¿qué hacer cuando un municipio se niega a dar información pese a que existe la ley de transparencia de la información? Allí también pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo. En su región debe haber una oficina defensorial, aquí a nivel nacional también, y presentar la queja porque ahí esta institución tiene competencia para recibir esa queja y asegurar que usted pueda acceder a la información solicitada. Servir ha publicado una nota hoy precisando que las instituciones están obligadas de revisar el portal de sanciones para no contratar a ese tipo de trabajadores. Considero que mejor este debe ser un requisito que debe ser presentado por cada postulante. ¿Deberían adecuarse este sistema en el marco de las normas de transparencia? Bueno, de hecho, todos los funcionarios y la mayoría de instituciones tienen un conjunto de formatos donde uno presenta una declaración jurada de no haber tenido sanciones o por lo menos, claro, hacen una declaración de no tener sanciones ni procesos penales. Eso es como una medida. Pero además está el Registro Nacional de Sanciones de los Servidores Públicos, que ha sido implementado por Servir, es de consulta pública, pero además tengo conocimiento que las oficinas de recursos humanos de todas las entidades del Estado pueden solicitar un acceso a Servir para poder ingresar a este portal de información con información más detallada sobre los funcionarios. Y recuerdo que había una directiva de Servir del deber de todos los puntos focales de recursos humanos de hacer la consulta en ese Registro Nacional de Sanciones de los Servidores Civiles antes de proceder a la contratación de una persona, ¿no?
De pronto esta nota habrá sido reiterativa para confirmar este deber, porque es muy importante asegurarnos de que ingresen a laborar personas que no se encuentran inhabilitadas. Cualquier ciudadano puede ejercer vigilancia ciudadana si tiene conocimiento de alguna persona que ha conseguido una plaza y está por ingresar al Estado. Es suficiente con que ingrese sus nombres y sus apellidos en este registro nacional del servicio civil, y si tiene una sanción impuesta y que está vigente, eso va a aparecer y va a ser el filtro para impedir que sea contratado. Y es un deber del personal de recursos humanos hacer esa consulta previa antes de contratar. El no haber hecho eso acarrea responsabilidad disciplinaria para ese funcionario del área de recursos humanos. Lora nos pregunta, ¿en qué consiste la protección al denunciante? Pues muchas veces nos convertimos en cómplices por necesidad de conservar el trabajo. Justamente de ahí la importancia de las oficinas de integridad que se están tratando de implementar a nivel nacional. Esas oficinas de integridad que van a estar en todas las instituciones del Estado y dependen del titular, son las responsables o tienen como competencia asegurar la protección a los denunciantes de hechos de corrupción. ¿Qué medidas hay en este listado de protección? Para empezar, la protección laboral, que esa persona no sea despedida. Medidas como que sean cambiadas de unidad, si en caso la denuncia es respecto de sus superiores o está en su entorno, para evitar que sea sujeto de algún tipo de hostigamiento laboral, ¿no? Es una de las principales medidas en el ámbito administrativo, pero si estamos hablando de denuncias graves, ya en la instancia penal, que incluso puede comprometer el crimen organizado, el Ministerio Público tiene habilitadas la posibilidad, los fiscales, meritando caso a caso, del otorgamiento de medidas de protección personal y familiar, ¿no? Que puede ir desde la reserva de identidad, que también aplica en el ámbito administrativo, hasta el cambio de domiciliario, protección policial para el denunciante o para sus familiares. Pero eso es algo que se evalúa caso a caso, ¿no? El set de medidas de protección está dado en el Código Procesal Penal, pero será el fiscal el que va evaluando caso a caso qué tipo de medidas puede otorgar. En el caso de denuncias ante una entidad en el ámbito administrativo, otra de las medidas es la reserva de identidad. Por ejemplo, ustedes solicitan, no quiero que nadie se entere lo que yo estoy trasladando, y el oficial de integridad debe asegurar eso, ¿no? Que se reserve su identidad. Luis Jim nos pregunta, ¿las entidades solo pueden establecer infracciones a sus servidores que reciben dádivas en su RIC, Reglamento Interno de Servidores Civiles, pero en este documento de gestión solo pueden establecer sanciones leves, es decir, amonestaciones verbales o escritas? ¿Hay alguna manera de sancionar a los servidores civiles por recibir dádivas con sanciones más fuertes? Bueno, en las entidades donde la mayoría de trabajadores están bajo el régimen de 728, que es el régimen privado laboral, 728, aplica el Reglamento Interno de Trabajo, que es lo que menciona el participante, pero de manera supletoria aplica el régimen disciplinario de la Ley Servir. Me extraña que ese RIT solo haya considerado faltas leves, y más aún que para un hecho como el otorgamiento de una dádiva lo hayan considerado como una falta leve, porque eso no es leve, puede ser una infracción grave o muy grave, ¿no? Entonces, no es que no haya, sino que de manera supletoria está habilitada la ley del servicio civil. Asimismo, la ley del Código de Ética, y lo que les he mencionado durante la presentación, si uno incumple los deberes, principios del Código de Ética, también son procesados en el ámbito administrativo disciplinario. La ley de servicio civil establece que el procedimiento para sancionar por el incumplimiento de los principios, deberes y prohibiciones del Código de Ética se hace a través del procedimiento disciplinario, pero es de aplicación supletoria, porque la ley del servicio civil establece infracciones de manera mucho más concretas, ¿no? Porque si ustedes ven, el Código de Ética es un conjunto de prescripciones más generales, pero comportamientos mucho más concretos están en la ley del servicio civil. La última pregunta es, ¿considera adecuado la
composición de las comisiones regionales anticorrupción, teniendo en cuenta que estas en su mayoría lo integran funcionarios públicos que son sujetos de vigilancia y control en actos de corrupción, más aún que la presidenta se alternan entre ellos, por ejemplo, gobierno regional y poder judicial en Tacna? Sí, justo ese es uno de los grandes retos que está asumiendo la Secretaría de Integridad Pública para dar alternativas respecto a esta situación, porque se sabe, no tenemos la data concreta a la mano, pero es un alto porcentaje de gobernadores regionales que se encuentran con procesos por afectación perdón, procesados por delitos de corrupción. Entonces, de acuerdo a la ley de la General de la CAN y su reglamento, los gobiernos regionales son los responsables de implementar las secretarías técnicas de las comisiones regionales anticorrupción. Y en muchos casos, si ellos están cuestionados por delitos de corrupción, presuntos delitos de corrupción, pues desvirtúa un poco la intención de este mecanismo. Se están evaluando alternativas para regular, tengo conocimiento que están próximos a sacar lineamientos sobre el funcionamiento de las comisiones regionales anticorrupción, y en esos lineamientos se va a abordar esta situación. Se está planteando, por lo menos desde Defensoría, estamos planteando que tomemos en consideración que estos espacios los integran las entidades y no las personas. Entonces, en aquellos casos donde el presidente de Corte Superior se encuentra procesado por un delito de corrupción, por ejemplo, invitarlo a que la institución nombre a un representante en este espacio de la Comisión Regional Anticorrupción para dar independencia y evitar que personas, funcionarios cuestionados estén integrando este espacio, ¿no? Y bueno, finalmente, para reiterarles e invitarlos a que puedan participar de este curso de ética pública, integridad y anticorrupción, que va a empezar este próximo 9 de septiembre, de 32 horas académicas, va a ser los días lunes y miércoles, de 7 a 10 de la noche, y ahí podremos tratar en mayor detalle, vamos a trabajar con muchos casos, el curso es más que nada práctico, es que ustedes se pongan en la situación concreta, analicen el marco vigente y den alternativas y puedan evaluar, ¿no? Espero que les haya sido de mucha utilidad y agradezco a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por esta herramienta para publicitar el curso. Muchas gracias.